Quiero inicialmente, señor presidente, contar que este debate que hacemos acerca de las centrales de sacrificio, que en adelante denominaré mataderos, porque así es como se le conoce en el país, los mataderos municipales, es un debate que hemos aquí ya realizado en muchas ocasiones. Yo quiero recordarle especialmente a la audiencia y a los senadores que nos acompañan por vez primera en esta comisión, cómo es de importante esa figura de los mataderos municipales para las pequeñas poblaciones del país. Yo diría que esta es la única industria, si así pudiera denominársele, que existe de transformación de algo en los municipios del país. En la casi totalidad de los 1.100 municipios de esta nación existe esa figura de los mataderos que viene desde la época misma de la colonia. Es quizás una de las mayores generadoras de empleo de esos pequeños municipios. Hay que conocer el país y saber que en esas poblaciones apartadas el generador de empleo es las alcaldías, después serían los hospitales, y yo diría que en tercer lugar, sin temor a equivocarme, son los mataderos, porque es fuente de empleo no solamente directa, sino también de indirecta, para lo que se conoce como los matarifes o expendedores de carne. Es adicionalmente los mataderos un generador de riqueza para sus municipios. Recordemos que los municipios tienen una fuente de ingresos en el famoso impuesto de degüello. Cada vez que se sacrifica una res o que se sacrifica un cerdo, ese impuesto va para las arcas del municipio donde se sacrifica, y es importante que eso vaya quedando claro, porque demostraré ahora cómo sería de gravoso el prescindir de ese impuesto para los municipios. Es también la oportunidad de consumir una carne más barata. Yo no soy quien merca en la casa, pero sí sé que es mucho más barato comprar carne en los municipios que en las ciudades capitales. Cualquier persona que está aquí presente sabe que comprar un kilo de carne en Bogotá vale no sé cuánto ya hoy en día, y por ese mismo kilo de carne en un municipio paga quizás la mitad. Es una realidad que existe en el país sobre la diferencia de precios, de modo que es una oportunidad para que las gentes de los pequeños municipios consuman una carne mucho más barata que si trajésemos las reses o los cerdos a sacrificar en las ciudades y regresarlo al municipio de donde se sustrajo, porque seguramente que va allí inmerso el precio del transporte de esas canales, que encarecerá de una manera bastante significativa el precio de la carne. Y otra cosa que quizás sea un poco desconocida para mucha gente, y es que es la única oportunidad que tienen los habitantes de los pequeños municipios de poder tener una proteína barata. Yo alguna vez conté aquí algo que parecía inverosímil y que mucha gente quedó sorprendida, y es que la gente más pobre de este país va a los mataderos municipales a que le regalen la sangre de la res que sacrifican, que en otras partes es desperdicio. La utilizan los más pobres para hacer alimentos, hacen una cosa que se llama los claros, van en búsqueda de los huesos, la cabeza de una res que en muchas partes es un encarte y que es un desperdicio, es comida bastante para la gente pobre. Los ojos, que tanto nos sorprenden, con eso hacen una suerte de alimento bastante alimenticio. Las patas hacen las jaleas. En fin, mencionaba cómo de esos desperdicios que en algunas partes se incineran, en los municipios más pequeños y más apartados de la geografía nacional, es la comida del pobre, del más pobre, que no tendría otra manera de adquirirla cuando se cierren esos mataderos municipales. Muy bien, aquí hemos hecho pues ese debate. Yo no voy a profundizar, porque yo creo que ya algunos colegas me habrán escuchado sobre esto varias veces. Yo simplemente recordaré que aquí hubo algún par de ministros de ingrata recordación
ministros de Agricultura, que les dio por acabar con el poco empleo que le iba quedando al campo. Aquí tuve que hacer yo un debate que denominé de economía campesina y demostré cómo el interés de esos ministros era beneficiar a los grandes empresarios del sector agrícola nacional. Y demostré cómo, por ejemplo, que pretendieron acabar con las pequeñas granjas avícolas. A eso llegamos al extremo en este país en un momento determinado. Se les ocurrió a esos ministros pensar que para que el campesino pudiera tener una pequeña granja avícola, debería montar planta de sacrificio allá en las fincas. Imagínense ustedes una mujer campesina con 20 o 30 gallinas de patio montando planta de sacrificio para esas 20 o 30 gallinas. Aquí se les ocurrió proponer la prohibición de la comercialización de la leche cruda, como si el país tuviera las condiciones para pasteurizar en todo el territorio nacional, sabiendo que se requiere de dos cosas elementales y fundamentales: agua potable y energía eléctrica, circunstancias que no se da en todo el territorio nacional. Aquí se les ocurrió prohibir los trapiches artesanales paneleros, beneficiando a las grandes productoras de caña de azúcar. Y aquí también se les ocurrió proponer el fin de los mataderos municipales para beneficiar a los grandes frigoríficos de este país. Eso conducía, señor ministro, a una sola cosa: acabar con el empleo rural. Cuando hablamos de empleo rural, la gente se imagina que es solamente el del campo, pues allá el que está todo el día labrando la tierra. No. Cuando hablamos del fin del empleo rural, hablamos de esos pequeños municipios del país apartados, que, repito, es quizás una de sus mayores fuentes de empleo, como el de los mataderos municipales, o el de las granjas avícolas, o el de los trapiches artesanales paneleros, o aquel campesino que tiene 2 o 3 vacas de subsistencia para producir algunos litros de leche que quisieron en un momento determinado prohibírselo. Yo quiero, ya entrando en el tema de los mataderos, contarles cómo yo hice el ejercicio. Aquí, ministro, traje el caso, por ejemplo, de Aguadas, municipio de mi departamento de Caldas. Conté cómo, con el número de habitantes de esa población, mostrando cuántas reses sacrificaban al mes, señalando cuál era el impuesto de degüello que recibiría, cuánto se demoraría ese municipio de Aguadas adquiriendo un crédito para poder hacer todas las adecuaciones que le exigía la normatividad. Senador Macías, sorpréndase, 462 años se demoraría el municipio de Aguadas para poder cancelar el crédito que en un momento determinado hubiera adquirido, para poder cumplir con todas las exigencias que en su momento le estaba pidiendo el gobierno nacional entonces al país para que pudieran funcionar los mataderos municipales. Afortunadamente se hizo el control político, ese que estamos haciendo aquí hoy en la Comisión Quinta del Senado, esa facultad que tenemos los congresistas de citar a los ministros y a las entidades gubernamentales para contarles cómo sus decisiones son de equivocadas y poder echarlas atrás, como lo logramos en ese momento. En buena hora este Congreso de la República logró esperemos que todos hayamos conservado los oídos intactos. ¿Podemos seguir? Perdón.
Decía entonces que gracias al Congreso de la República, gracias a esta Comisión Quinta, gracias al trabajo de esta Comisión Quinta, echamos atrás todas esas medidas que eran lesivas para el campo. Esa medida que prohibía la comercialización de leche cruda, le logramos hacer entender al gobierno nacional que en ciudades capitales o aquellas de más de 500.000 habitantes era válido que se pidiera la pasteurización de la leche, más no en los pequeños municipios. Logramos que las pequeñas granjas avícolas pudieran subsistir, que aquella mujer campesina o aquel campesino que tuviera más de 200 gallinas pudiera hacerlo sin necesidad de montar planta de sacrificio. Logramos una normatividad en materia de los trapiches artesanales paneleros y logramos, lo más importante que es objeto de este debate, es que el gobierno nacional entendiera que esas pequeñas poblaciones de ninguna manera estaban pretendiendo exportar a los famosos países objeto de los tratados de libre comercio que estábamos haciendo convenios, especialmente, por ejemplo, con los Estados Unidos, lejos de pensar al municipio de Aguadas, que citaba yo en mi caso, que estuvieran pensando desde Aguadas exportarle carne a los Estados Unidos. Y así logramos entonces que el gobierno nacional expidiera una normatividad que logró la supervivencia de esos mataderos municipales durante algún tiempo más. Y así pues llegamos, señor ministro, al momento presente. Este debate lo estamos haciendo porque de todos es conocido la información que fue publicada en los medios de comunicación, en la cual daba cuenta del inminente cierre de 233 mataderos por parte del INVIMA. Esa noticia alertó a esta Comisión Quinta del Senado y por eso nosotros inmediatamente, por iniciativa mía, hicimos la propuesta de hacer esta citación a los ministros que consideramos tienen que ver con esta temática y a las entidades, especialmente como el INVIMA, que es la que tiene hoy el revólver sobre la sien de los mataderos municipales para amenazarlos de cierre. Yo tengo, señor ministro, cualquier cantidad de comunicaciones de parte de los alcaldes municipales y de los departamentos de este país. Aquí tengo la comunicación de la alcaldía municipal de Supía Caldas, en la cual su alcalde, Omairo Ayala Cataño, nos menciona cómo más de 70 familias dependen laboralmente de dichas plantas de sacrificio y que las exigencias desbordadas, exageradas del INVIMA son insoportables para nuestro municipio, que no tiene los recursos para construir una planta que cuesta más de 1.000 millones de pesos, como lo requiere el INVIMA. Tengo comunicaciones del norte de Santander, senador Manuel Guillermo Mora, el secretario de Desarrollo Económico de Norte de Santander, usted lo debe conocer, Leonel Rodríguez Pinzón. Mire lo que le afirma a la Comisión Quinta: no podemos dejar que nos vayan a cerrar los frigoríficos o mataderos. Y hoy nos unimos a la voz de protesta de los alcaldes, porque con justa razón ellos quieren cumplir la norma. Saben que el tiempo es demasiado corto, pero la escasez de recursos es uno de los impedimentos para dar debido cumplimiento a dicha ley. Y mire lo que dice esta frase, casi que para enmarcar. Comentó que existe una confrontación en querer cumplir la ley y no poder hacerlo. Repito esa frase, ministro. Existe una confrontación en querer cumplir la ley y no poder hacerlo. Senador Macías, de su departamento Huila, mire el informe que tengo. Solo 2 de las 37 localidades del departamento del Huila cumplen con la normatividad: Nátaga,
y Seagrodex en Rivera. Solamente esos dos de 37 en el departamento del Huila, departamento bastante afectado por la violencia, departamento con pocas oportunidades de empleo en el campo. Departamento de Cundinamarca. Mire lo que dicen los funcionarios de Cundinamarca. De otro lado, se puede señalar que el 100% de plantas no poseen los recursos propios necesarios para desarrollar e implementar los cambios que señala la reglamentación sanitaria. Este hecho se complica mucho más al contrastar con el poco tiempo que poseen los administradores locales, ya que según la norma nacional tiene un plazo de 1 año para resolver esta situación. Podríamos, señor ministro, señores senadores, traer muchísimos casos más de muchos más departamentos para demostrar la gravísima situación que hoy pende sobre las cabezas de los municipios para acabar con una fuente de empleo tan importante como son los mataderos municipales, con una fuente de impuestos, de ingresos como el impuesto de degüello, con la oportunidad que tienen los pobres de adquirir carne, como ya lo he manifestado tantas veces. Yo me permití, entonces, hacer un cuestionario a todos esos ministerios que considero tienen que ver con esta temática. Y para ser muy breve, señor ministro, quiero comentarle lo que cada uno de ellos me respondió. Del Ministerio de Salud, tiene mucho que ver sobre esta temática. Nos amenazan permanentemente en el Ministerio de Salud sobre los problemas de la inocuidad, nos hablan sobre la necesidad de que la carne esté bien elaborada, que no haya contaminación, que no vaya a haber afectación a las personas. Y entonces uno se alerta y se alarma y dirá, tienen toda la razón el Ministerio de Salud en procurar con que esas carnes sean bien procesadas. Y entonces yo trato de precisar cuál es la gravedad, por ejemplo, de enfermedades. Ministro, esto es muy importante. Yo le pregunto al Ministerio de Salud, indíquenme cuántos casos hay registrados de enfermedades en el país, y me voy a referir a lo que dicen la respuesta del Ministerio de Salud. Cuando hablan de enfermedades de transmisión por alimentos, ETA, no la ETA terrorista de España por allá, no, ETA, enfermedades de transmisión por alimentos. ¿Saben qué contesta el Ministerio de Salud? Senadoras Daire Maritza, esto es muy importante. Yo le pregunto al ministro de Salud, ¿cuántas enfermedades de transmisión por alimentos hay? ¿Sabe qué me dicen? No obstante el alcance que tiene el Civigila. ¿El Civigila qué es? El Sistema de Vigilancia en Salud Pública no permite identificar si fue o no un producto procesado en una planta de beneficio matadero y la identificación de este último. No hay forma de identificar. Entonces, tanto que nos amenazan con el tema en salud, tanto que nos dicen que es que si las carnes son mal procesadas puede generar enfermedades, cuando uno trata de precisar cuántos casos hay en el país, no hay registro. Uno sí entiende que las carnes deban ser bien procesadas, por supuesto que sí. Yo aquí no estoy defendiendo lo contrario. Yo no estoy diciendo que se trate de cualquier manera. Debe haber unas normas mínimas de higiene, por supuesto que sí. Pero lo que no puede aceptar es que nos asusten con esto, que en el país hay enfermedades de transmisión por alimentos y no hay registro. Este debate ya lo hemos dado con el Ministerio de Salud en otros temas, en otros debates, en otras comisiones, pero yo simplemente me voy a referir a eso. No hay registro de enfermedades de transmisión por alimentos. Tema fundamental, señor ministro, porque tanto que nos han hablado de la inocuidad, de cuidar la salud, pues ese argumento se cae en la medida que no hay registros o no hay soportes, entendiendo que sí es delicado el tema y que hay que cuidarlo. Yo le pregunto al Ministerio de Comercio Exterior, porque ese es otro de los temas que nos han metido aquí en esta comisión. Nos han dicho que es muy importante para el país vigilar que la carne tenga un debido tratamiento, especialmente cuando vamos a exportar. Y eso yo lo entiendo perfectamente, señor ministro. Si vamos a exportar a los Estados Unidos, a esas plantas que van a exportar, hay que pedirles hasta el examen de conciencia, que cumplan con toda la normatividad.
en todo sentido, que las cumplan a cabalidad, no al 100, sino al 200 o 300%, por supuesto que sí. No faltará más que uno que dijera, exportemos de mala manera, exportémosle cualquier porquería a esos países para que nos cierren la entrada de los productos, no solamente de carne, sino de otros. No, de ninguna manera. Por supuesto que aquellos que quieran exportar, todas las exigencias que sean del caso. Pero es que no es la situación de esos pequeños municipios, ya lo dije. Ellos no tienen la necesidad, no tienen la vocación o la idea de exportar a los Estados Unidos. Lejos de pensar que los municipios de allá del Huila que no cumplen con esa normatividad estén queriendo exportar a los Estados Unidos, o los de Norte de Santander, o los del Meta de la senadora Marisa, o los de Bolívar de la senadora Daira, o los de Córdoba la senadora Nora García, o los de allá de Bolívar del senador Lidio García. No están pensando en exportar a los Estados Unidos, lo único que quieren es autoabastecerse. Es todo lo que quieren esos pequeños municipios, y claro, la visión del Ministerio de Comercio Exterior tiene que ser esa, pero mire lo que están diciendo el Ministerio de Comercio Exterior, que es casi que una confesión de parte. Ministerio de Comercio Exterior me contesta lo siguiente: por otro lado, esta normatividad fue diseñada teniendo en cuenta los estándares y referentes internacionales como los de Estados Unidos y la Unión Europea, así como teniendo en cuenta las necesidades que expresó el sector productivo y empresarial. Más claro no canta un gallo. Esto es lo que quiere el Ministerio de Comercio Exterior. Vaya y venga, para los que vayan a exportar. Pero no esos pequeños municipios que lo que quieren es autoabastecerse, repito. Dice el Ministerio de Comercio Exterior, que también entiendo su visión, repito. Como principal conclusión se estableció que la no implementación del decreto 1500 de 2007 y sus resoluciones reglamentarias, ministro, mire lo que dice el Ministerio de Comercio Exterior, puede poner en riesgo la competitividad del sector ganadero en Colombia, toda vez que no se lograrían aperturas de nuevos mercados de exportación de carne en mercados más exigentes y de mayor demanda en el mundo. Por Dios, aquí sí se le fue la mano al Ministerio de Comercio Exterior. El hecho que en pequeñas poblaciones no hagan esas normas que quieren estas resoluciones, como si fueran a exportar, no quiere decir que se vaya a afectar la exportación de los que sí lo hacen. Repito, que cumplan con la normatividad aquellos frigoríficos que en las ciudades capitales o en ciudades intermedias tengan esa capacidad. Pero no me vengan a decir que por el no cumplimiento de las normas en pequeños municipios se pueda afectar la competitividad del sector ganadero y de las exportaciones nacionales. Ese argumento yo no lo acepto. Ese argumento yo no se lo acepto al Ministerio de Comercio Exterior. Creo que se le fueron las luces pensando en que van a exportar carne de las pequeñas poblaciones. Ellos no le van a exportar a ningún mercado. Repito, lo único que quieren es autoabastecerse y proteger ese empleo y esos ingresos para sus pequeños municipios. Ministerio de Trabajo, también le pregunté. Yo quería que el Ministerio de Trabajo me dijera desde su óptica qué pensaba frente a la pérdida de los empleos en el campo, frente a la pérdida de los empleos de esos pequeños municipios con el cierre de los mataderos. Y les quiero decir, el Ministerio del Trabajo me deja una sensación de que poco le interesa el empleo rural. Yo no sé si esa visión centralista o esa visión únicamente ciudadana se les haya olvidado que este país, si en alguna parte requiere el empleo, es el empleo del campo, el empleo rural. Pocos registros existen. Cuando yo trato de precisar cuántos empleos se pierden, nadie me da respuesta de eso. No hay en el país un registro sobre los empleos que se perderían con el cierre de los 233 mataderos, ministro. Nadie lo tiene. Nadie se ha puesto en la tarea de averiguar cuántos empleos directos se perderían con el cierre de los mataderos, ni mucho menos de cuántos empleos indirectos. Y repito, esa es una tarea, una responsabilidad que yo lo estaría haciendo desde el Ministerio del Trabajo. Yo sé que tenemos una nueva ministra, muy diligente ella, le tengo
especial reconocimiento a los delegados que estén aquí del Ministerio de Trabajo. Les quiero pedir, ojalá se ocupen de esta materia. Pero ellos nos remiten a una entidad que se conoce como el Servicio de Empleo. El Servicio de Empleo, lo que nos dicen es que se atengan porque los van a cerrar, que no hay nada que hacer y que entonces habrá que buscar en qué ocupar a esas personas que van a quedar cesante con el cierre de los mataderos. Es lo que dice este documento de una sola página, y que les van a buscar alternativas, cosa que les agradecemos, esa su buena intención, pero nosotros no queremos eso, ministro, no queremos que se acabe ese empleo, ni le queremos buscar alternativas a esos cientos o miles de empleos que hay en los pequeños municipios del país, de modo que no nos damos ni siquiera por notificado de esas buenas intenciones del Servicio de Empleo. Hay que defender esos empleos del campo. Las respuestas del ICA. También estaba citado el ICA aquí a este debate. Veo que por aquí ya está el delegado. Muchas gracias por estar presente. Poco tengo por destacar de las respuestas, son muy concisas, eran solamente 5 preguntas y realmente para ellos hay un tema que me llamó la atención, señor delegado del ICA, porque yo le pregunto cuáles han sido las acciones de investigación aplicada con el fin de proteger la salud de las personas y asegurar las condiciones del comercio de carne con los mataderos. Y yo hago esta pregunta es porque ustedes son entidades de investigación y lo único que me contestan es que no han realizado acciones de investigación aplicada con el fin de proteger la salud de las personas y asegurar las condiciones del comercio de carne de los mataderos. Pienso que deberían hacerlo. Si no lo han hecho, pienso que eso es un tema de vital importancia. Y ustedes son soporte fundamental del Ministerio de Agricultura para cuando le preguntemos al señor ministro haya una respuesta más acertada. Porque es que si algún sector tiene que defender ese empleo del campo es el Ministerio de Agricultura, que ya me voy a ocupar de las respuestas del señor ministro porque es fundamental en este debate. De modo que al ICA le pediría que ese tema de investigación lo aplicaran para saber cómo, cuando nos hablen desde el Ministerio de Salud, de las afectaciones que se puede hacer con el uso de la carne, ustedes tengan la visión desde el Ministerio de Agricultura porque ustedes tienen esa potestad de la investigación. Del Ministerio de Agricultura, ministro, tengo que agradecerle porque usted ha sido un defensor de este sector. Cada vez que lo hemos convocado y le hemos citado a usted a este debate, uno siente que hay guardián en la heredad, que hay personas que quieren defender el campo, que lo que se está haciendo en diferentes frentes es lo que el país ha querido hacer desde hace muchos años y usted ha sido solidario cada vez que en los temas de la leche, el tema panelero, en las granjas avícolas y en este tema de los mataderos siempre hemos encontrado respaldo. Yo le agradezco, ministro, porque usted aquí nos está dando unas luces y en lo que tiene que ver con esquemas de financiación ya por lo menos hay una propuesta. Yo leí sus respuestas y cuando hablo de financiación es que cuando anuncian el cierre de los mataderos, entonces allá hay por lo menos una oferta institucional. Y es que aquellos municipios que no quieran cerrar por falta de recursos tengan entonces una línea de crédito Finagro, pero la noticia es que apenas va a empezar. En las respuestas dicen que a partir del 9 de agosto, o sea que casi que uno diría que es simultáneo con este debate. Cuando propusimos llevar a cabo la realización de este debate por el cierre de los 233 mataderos, cuando este Congreso de la República, esta Comisión Quinta le planteó al país la gravedad de los cierres de los mataderos, pues ya logramos por lo menos que el INVIMA dijera que hay una nueva resolución de unas licencias transitorias que les va a dar 1 año y postergables 1 año. Ya por lo menos esa espada de Damocles o ese revólver en la sien lo han alejado un poquito, lo cual no quiere decir que se la estén quitando definitivamente. Les van a dar unos plazos y veo que ya por lo menos de parte del Ministerio de Agricultura hay una oferta institucional de créditos para que esos municipios que no tienen el recurso puedan hacer un crédito por lo menos para evitar el cierre de los mataderos. Sin embargo, ministro, valdría la pena que ustedes cuando le concedan esos créditos a los municipios verifiquen cuál es el nivel de ingresos que tengan, por lo menos del impuesto de degüello, porque si no me temo que van a ser créditos impagables, a menos que esos créditos sean condonables o a menos que haya recursos también de regalías
o a menos que haya también participación de ingresos o recursos por parte de los departamentos y de los municipios, es decir, lo que se conoce como una natillera que llamamos los paisas, donde todos pongamos para evitar el cierre de esos mataderos. Pero agradezco que desde el Ministerio de Agricultura ya exista una línea de crédito de Finagro a partir del 9 de agosto del año 2016, es apenas 2 meses. También celebro que el Ministerio de Agricultura esté proponiendo un prototipo de mataderos. Eso, por supuesto, que abarata costos, no solamente de diseño, sino también de ejecución de obra. Ojalá que esta idea que ustedes están proponiendo, que me parece muy buena, la den a conocer oportunamente a los municipios, a los alcaldes, a los gobernadores, para ver cuáles de esos mataderos se pueden rescatar conforme al prototipo que ustedes están planteando para llevar a cabo los mataderos municipales. Sin embargo, ministro, yo tengo que hacerle una pequeña reconvención. En la parte final de sus respuestas, ministro, cuando yo pregunto si considera el Ministerio a su cargo que el posible cierre de los 233 mataderos sí es concordante con el anuncio del Gobierno Nacional de reactivación del sector agropecuario, esta respuesta me dejó a mí realmente desconcertado. Como se definió anteriormente, el cierre de estas plantas, según lo reportado por el INVIMA, únicamente incluirá el 9.67 del sacrificio nacional de bovinos, porcinos y aves. Esa cifra la voy a rebatir ahora cuando mire en contexto lo que es la respuesta del INVIMA. Pero usted la contesta así porque eso es lo que le dijeron desde el INVIMA. El cual será asumido seguramente por las plantas de los municipios aledaños. Y esa parte sí no me gustó, ministro. Esa parte no me gustó. Se lo voy a decir por qué. Porque es la pérdida de una autonomía de abastecimiento para el municipio que lo perdería. Y porque es la pérdida de ese impuesto de degüello. Pónganse ustedes en el caso, imagínense un campesino allá con su res, 4 años sacándola adelante desde que nace hasta la edad de más o menos llevarla a sacrificar, allá en su predio, en su finca. Hablemos por poner el ejemplo nuevamente en Aguadas, y como cierran el matadero de Aguadas, esa res se la llevan un único día, se la transportan y la llevan a Manizales para que la sacrifiquen en Manizales. ¿Sabe dónde queda el impuesto de degüello? En Manizales. No estuvo sino un solo día, el día que la sacrificaron, pero donde estuvo la res 4 años, allá en Aguadas se perdió, porque es donde debería quedar el impuesto de degüello, porque es donde se levantó durante 4 años. De modo que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo sí quisiera pensar que los municipios no pierdan esa fuente de ingresos, el impuesto de degüello que ya mencionaba. Ministro, es fundamental defender el empleo del campo. Usted ha sido en eso muy categórico, usted ha defendido el sector del campo de una manera que nosotros siempre se lo reconocemos, y muy especialmente para el tema del posconflicto. Hoy estamos en un limbo en el tema del proceso de paz. Quiera Dios que nuestros líderes nacionales encuentren una fórmula para que todo ese proceso de 4 o 6 años en La Habana no se pierda. Pero si algo era importante para este país, en el plebiscito era la recuperación del campo. Yo me cansé de decir a los 4 vientos a los campesinos de este país, los grandes beneficiados iban a ser ellos. Y ojalá que eso continúe en los acuerdos que se logren, que la reactivación del campo sea una realidad. De modo que, si estamos pensando en la reactivación del campo en el posconflicto, yo no vería cómo desde instancias nacionales se esté promoviendo el cierre de 233 mataderos, que lo único que van a afectar es a 233 municipios pequeños de este país. He dejado de último, señor ministro, el tema del INVIMA. Señores senadores, aquí están las respuestas de esa entidad. Esta es la que amenaza con el cierre, la del anuncio de los 233 mataderos que desaparecen. Esta es la que le hace el seguimiento a los mataderos y es la que nos hace entonces la labor de verdugo, la que nos está proponiendo cortar cabezas a diestra y siniestra.
Lo primero que tengo que decir del INVIMA, señor ministro, ya lo había dicho en parte de mi intervención, yo trato de precisar cuántos mataderos hay en el país. Hay una respuesta, se la voy a leer a la audiencia, para saber de qué estamos hablando. De bovinos, 388. De porcinos, 139. Aves, 57. Especial de aves, 55. Ovino caprino, 7. Conejo, 5. Equinos, 4. Avestruz, 2. Terneros, 2. Total, 655 mataderos municipales. Esa es la cifra, van grabándose las 655. Yo le pregunto al INVIMA, ¿hace cuánto funcionan dichos mataderos? Y se salen por la fácil y dicen, no, desde la ley 1122 del 2007 tenemos esa responsabilidad. No tenemos conocimiento de cuándo empezaron las operaciones de los establecimientos relacionados. O sea, esto lo debe tener el Ministerio de Agricultura, ellos no tienen la menor idea de eso. ¿Cuántas personas trabajan en los mataderos del país de manera directa o indirecta? La respuesta se las reduzco en 2 palabras, no saben. Y esto es fundamental, pero esto no les duele. Ellos van si cumplen una normatividad, se comen el cuento de la salud y la inocuidad, se tragan el cuento de la exportación, que no es cierto, y poco les importa cuántos empleos hay en esos 233 mataderos. Le pregunto qué porcentaje de los ingresos municipales corresponden a las actividades de los mataderos. Porcentaje de ingresos municipales importantísimo para esos municipios corresponde a las actividades de los mataderos. Por supuesto que eso no lo saben, poco les debe interesar o poco les debe importar. ¿Cuántos mataderos se pretenden clausurar? Y aquí sí es donde yo quiero meterme, ministro, en las cifras. Imagínese, ministro, bovinos, número de plantas de beneficio programadas para cierre, 155. Recordemos la cifra, 388 bovinos y van a cerrar 155. El porcentaje que le inducen usted, ministro, equivocadamente a decir que va a ser el cierre solamente del 7.37, no es cierto. Es casi el 50, senador Macías. Usted hizo la cuenta así, como diríamos nosotros, a lápiz alzada, a mano alzada. Yo me puse en el ejercicio de hacer una regla de 3. El porcentaje es del 40%. Es decir, las plantas de bovinos que existen en el país, lo que amenaza de cierre el INVIMA es nada más y nada menos que el 40%, no el 7% como lo dice el INVIMA. Igual cosa ocurre con porcinos. En porcinos, de 139 plantas que existen, la amenaza de cierre va para 49, el INVIMA dice que es solamente el 2.02 y la cuenta real es que el 35.2% de las plantas de porcinos amenazan cierre. No estamos hablando de cualquier cifra, no estamos hablando del 7 en el caso de los bovinos ni el 2.02, estamos hablando del 40%, ministro, y el 35% de esas plantas que están hoy amenazadas de cierre. Yo no sé si eso fue una equivocación del INVIMA cuando hicieron las cuentas o si yo estoy equivocado. Por favor, corríjanme y ahorita van a tener la oportunidad de hacerlo, porque yo sí quiero saber. Si fue frente a la totalidad, también hice la cuenta. Sobre los 655, tomé el caso de los bovinos. Si van a cerrar 155 y si la totalidad son 655, el porcentaje es del 24%, tampoco me da. E igual pasa con los porcinos. Si van a cerrar 49 y son 655, en el marco general estamos hablando del 7.5 y no el 2.02. Repito, esto es un tema para que ustedes ahora me corrijan si estoy equivocado, pero sería muy grave que fuera así, porque estaríamos acabando con un porcentaje muy alto de las plantas de sacrificio o mataderos que, repito, son tan importantes para el país. Yo sigo preguntando al INVIMA y les pregunto sobre cómo va a ser el tema de la exportación y me hacen una confesión de parte
porque cuando yo les digo qué cantidad de producción de los mataderos que se pretenden clausurar se destina para la exportación, para el consumo nacional, local y para el autoconsumo, y aquí sí está la respuesta que yo quería. Yo les pregunto eso para saber cuántos iban para exportación, ministro, ¿y sabe qué me dicen? Que los mataderos que van a cerrar, ninguno va para exportación. Todos son de clase 3, 4 o clase mínima, que son los de autoconsumo. Entonces, ahí sí yo encontré una confesión de parte absoluta que los que están cerrando o quiere cerrar el INVIMA no son para exportación, son los de autoconsumo que tanto yo he hablado aquí. De modo que ahí sí, ministro, hay que salir en defensa del sector agropecuario. Si esos fueran para exportación, yo estaría diciendo la cosa se puso grave. Venga, señores municipios, ustedes qué están haciendo, vengan esos mataderos, arréglenlos o no exportan. O ciérrenlos porque son tantas su gravedad en el no cumplimiento de la normatividad que uno entendería perfectamente que amenazaran el cierre contra ellos. Pero es que estos que ellos confiesan que van a cerrar, ninguno va para exportación. De modo que ahí ese argumento debe pesar sobre la decisión final que el gobierno nacional vaya a tomar. Me puse en la tarea de leer toda la información porque yo sí fui muy juicioso cuando elaboré el cuestionario. Yo quise ver cómo era el seguimiento en lo que tenía que ver con agua potable, el control de plagas, el ingreso que hacen los animales a los mataderos, lo que es la limpieza y la desinfección, qué hacen con los restos de sangre, la mugre, el sebo. Le saqué toda suerte de preguntas a esas resoluciones, ministro, me las leí, las respuestas, y el seguimiento que ha hecho el INVIMA es solamente este año. Solamente este año. También está para que ustedes me corrijan si estoy equivocado. Las actas que ustedes me remitieron, bastante voluminosas, me tocó imprimirlas para leer las fechas en las que ustedes hicieron esas actas de seguimiento, y son solamente de julio y agosto de este año. Yo no sé para atrás si hicieron algo, porque lo menos en la información que me aportaron no hay nada. Año 2015, año 2014, año 2013, año 2011 hasta el 2007, ministro, no hay actas. De repente las hicieron en julio y en agosto del año 2016. Y son solamente 8. Y pareciera toda copy-paste, como dirían hoy los muchachos. 8 ciudades, y al final me dicen siempre lo mismo, fueron 8 ciudades, y entonces yo, basta con leer una para saber qué están diciendo los otros, repito, de agua potable, de control de plagas, de ingresos de animales, limpieza y desinfección, restos de mugre, sebo, etcétera, etcétera. Es la misma respuesta, 8 reuniones, ahí están, y son de agosto o de julio de este año, y yo no sé si el INVIMA hizo algo para atrás, como para que justifiquen el cierre de esos mataderos, que yo considero no debe ser. Yo le pregunto al INVIMA, ¿han hecho ustedes requerimientos por escrito a esos mataderos, senador Cabrales? Pues uno pensaría que por lo menos hagan eso. ¿Han hecho requerimientos por escrito a un matadero para decirle cuáles son sus falencias y para ver si lo cierran o no lo cierran? No, no hay requerimiento escrito. No sé si es que si no es importante dejar esa trazabilidad, decirles si ustedes están incumpliendo con la norma en esto y en esto. No, de eso no hay requerimiento escrito. Les pregunto si conocen el tema de la viabilidad financiera. Yo no sé ni para qué pregunté eso. Por supuesto que no les interesa, eso no es un tema de ellos. Yo lo que concluyo de esta información del INVIMA, ministro, aquí tengo todo esto subrayado, estudiado, analizado, he llegado a una conclusión, el INVIMA poco le importa eso, ellos están es por lo que están, pero de que les interese el tema del campo, el empleo del campo, la comida del pobre, eso no les interesa. De modo que si estamos en manos del INVIMA, yo le auguro muy mala suerte a esos mataderos municipales. Ahí lo único que queda es el Ministerio de Agricultura que defienda el sector agropecuario, y que todos nosotros este Congreso de la República lo defendamos, porque lo contrario, 233 mataderos están amenazados de muerte, amenazados de desaparición. Yo concluyo, ministro, señores senadores, después de esta larga intervención, excúsenme que me haya extendido, pero hay mucho tema que hablar. Yo quiero decir que yo sigo muy preocupado, porque sigo percibiendo una visión, sigo viendo
no sé cómo decirlo, como si fuera que desde Bogotá no conozcan el resto del país. Esa visión centralista, ministro, nos está afectando mucho al campo. No parte del Ministerio de Agricultura, vuelvo y lo digo. Yo sé que de pronto hasta con la mejor intención los funcionarios allá en sus escritorios en Bogotá piensan que el país es igual a Bogotá y no lo es. Hay unas realidades y unas particularidades en cada municipio que son de ellos y que hay que conocer. Hay que salir al campo, hay que salir a los pueblos, hay que ir a conocer esas culturas, esas tradiciones para entender el país. Pero aquí se expiden unas normatividades desde el nivel central sin darse cuenta cómo pueden afectar a unas poblaciones y cómo pueden afectar a unos municipios y cómo pueden afectar a un sector tan importante como lo es el campo. Repito, ministro, y con esto concluyo, senadores, no nos dejemos echar el cuento que es que esos mataderos municipales amenazados de cierre van a afectar las exportaciones, porque ese argumento ya demostré, no es cierto. Que se afecta a la salud, demuéstrenmelo. Cuando yo tenga unos registros del Ministerio de Salud, donde me digan que se han afectado 100, 200, 300 personas por el mal consumo de la carne, yo lo aceptaré. Pero en el país la gente no se muere por eso, sino bien por no comer la carne. La desnutrición que tenemos en el país de bastantes niños, en muchas partes, es precisamente no poder comer alguna proteína, entre ellas la carne. Y lo más grave, ministro, es que se afecta el empleo del cual hoy no tenemos registro, no sabemos cuántas personas van a ser afectadas por el cierre de los 233 mataderos municipales. Y yo ahí sí concluyo, ministro, lo que tengamos que hacer desde este Congreso, de esta Comisión Quinta, yo sé que en esto hay solidaridad de los senadores, vamos a defender el empleo del campo, vamos a defender estas pequeñas poblaciones y tenga la absoluta certeza que cuantos debates sean necesarios para lograr ese objetivo lo vamos a llevar a cabo, pero esa es nuestra tarea y nuestra responsabilidad. Y con esto concluyo entonces, señor presidente, agradeciéndole el tiempo que me ha dispensado y a todas las personas que nos han acompañado. Yo debo decir que, lejos de pensar que nosotros no queramos la salubridad, ese punto lo dejé muy establecido en mi intervención y vuelvo y lo reitero y lo repito. También el respeto al medio ambiente. El señor ministro de Medio Ambiente no pudo estar aquí presente, pero me manifestó su vivo interés de conocer los resultados del mismo. Sé que es un hombre que le interesa cual más estos temas, y además porque en su departamento Chocó, de donde él es oriundo, conoce como el que más la problemática también de esos mataderos de ese departamento, de modo que para él también nuestro mensaje que queremos respetar el medio ambiente. Queremos exportaciones de calidad. En eso, todo lo que le pongan ustedes de condiciones, vaya y venga, bienvenidos son. De modo que en ese tema, lo mejor. Entender la problemática, señor ministro, es decir lo que usted ha manifestado. Los de autoconsumo no se van a cerrar. Yo le escuché y lo tomé nota de lo que usted manifestó. No se cerrarán los de autoconsumo, y es un tema que yo quiero referirme posteriormente a la presentación del director del INVIMA o el delegado del INVIMA. Sobre los mataderos regionales y de exportación, repito, exigencia total. No tengo ningún inconveniente, esos regionales, los que van para exportación, cumplir con toda la normatividad. En los de autoconsumo, que decía el ministro que no se van a cerrar, pues ahí sí precisamos, ministro, de toda la ayuda del gobierno nacional, toda la ayuda. No se mencionó casi, está el tema de los contratos plan, que es otro tema que puede servir y de qué forma para que entre todos, gobierno nacional, departamento y municipio, se puedan salvar esos mataderos municipales. El tema de las regalías, yo ya lo había dicho en mi intervención inicial, qué bueno que desde el ministerio nos ayuden a divulgar ese 10%, que los alcaldes y gobernadores entiendan que puedan destinar esas partidas de regalías, 10% de ciencia y tecnología. Igual en el tema de los créditos, que existen esas líneas y que seguramente muchos alcaldes, por sus mismas precariedades y dificultades, que cuando estamos hablando de municipios,
No estamos hablando ni de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Manizales, Cúcuta, Bucaramanga. Estamos hablando de esos municipios apartados de la geografía patria que difícilmente cuentan, ministro, con un director de planeación, o si cuentan con él, difícilmente cuentan con el profesional idóneo, y si cuentan con el profesional, difícilmente cuentan con el conocimiento de estas herramientas que ustedes nos están informando hoy. Por eso es muy importante que aquí se ha anunciado, es que ya hay una propuesta del Gobierno Nacional, hay una propuesta de un año prorrogable para que puedan hacer los ajustes, pero ahí, repito, ministro, necesitamos mucho de parte de ustedes, primero de la divulgación de estas medidas, poquitos la conocen, y así usted lo haga en estos debates y así nosotros lo digamos, y quizás esto lo vean algunas personas en los medios del canal mismo del Congreso o en televisión, los que nos saquen las noticias, muy difícil que llegue a la totalidad y que ellos conozcan lo que está en marcha. Que nos ayuden en el acompañamiento, ministro, no solamente de la divulgación de estas medidas, sino, por ejemplo, en la presentación de las solicitudes de créditos, cómo se hacen, cómo se elaboran, ante quién, qué documentación hay que presentar, porque, repito, la precariedad de esos municipios, usted creo que la conoce, ministro. Los proyectos tipos, ojalá, ministro, seamos capaces de hacer esos mataderos con los recursos que ustedes manifiestan que valen. Yo una vez hice el ejercicio, repito, con Aguadas Caldas y quedé asustado con el valor de eso. Pero si ustedes dicen que han logrado una economía de escala y que con los proyectos que ustedes han presentado, con los diseños y con la asesoría puedan llegar a esas cifras, fantástico, pero también divúlguenlo, denlo a conocer a los municipios para que ellos puedan cumplir con aquello, igual que cumplan con las normas ambientales. Así que yo quisiera pensar, ministro, que qué bueno que los municipios que hoy tienen preocupación por el cierre de sus mataderos, los vean a ustedes, y cuando digo ustedes hablo de todas las personas que hemos citado aquí, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Agricultura y muy especialmente al INVIMA, que no los vean como los enemigos, sino como los amigos que les van a dar una mano y les van a ayudar. Porque hoy al INVIMA lo ven como el coco, y excúseme si yo fui severo en mi primera presentación, pero así es como lo ven, así como me lo han transmitido a mí, que ven al INVIMA como esa entidad que va y los amenaza y que les pone esa espada sobre su cabeza y amenazan con el cierre, que es precisamente donde me quería referir de la presentación del doctor Troncoso. Yo no estoy de acuerdo en varias cosas, que siga hablando de cierres, que el ministro dice que no van a cerrar ningún matadero, y en su presentación dice lo contrario. Es más, nos habla que están programados a partir del 9 de agosto, o sea que ya arrancaron con el cierre de mataderos. No mandemos ese mensaje. El mensaje que hay que enviar es, están amenazados, sí, pues ¿qué hacemos? Si no están cumpliendo con la normatividad, pero no les digamos que los van a cerrar, estamos más bien, dígales, hay un plazo de un año a partir de este momento, prorrogable, que serían 2 años, para que hagan todo lo correspondiente, para que busquen la ayuda del Ministerio de Agricultura, para que busquen la ayuda del Gobierno Nacional, para que busquen los recursos de regalías, para que busquen los de ciencia y tecnología, para que los departamentos y los municipios hagan lo propio en los contratos plan. Ese es el lenguaje que hay que usar. Pero si seguimos hablando de cierre, da pie para que nos sigan llamando a nosotros como parlamentarios a que los defendamos aquí en el Congreso de la República. Tampoco puedo estar de acuerdo con aquello de que sean los departamentos los que determinen cuáles viven y cuáles mueren, qué mataderos municipales sobreviven y cuáles no. Algunos alcaldes, perdónenme la expresión, es muy paisa, culiprontos, procedieron a permitir el cierre de sus mataderos. ¿Cuántos estarán dando golpes de pecho hoy por no haberlos defendido? ¿Cuántos obraron con precipitud a no mirar qué se podía hacer y permitieron el cierre, afectando a su población y de qué manera? Como lo he dicho aquí, afectando sus ingresos con el impuesto de degüello, encareciendo la carne en la medida que tiene que transportarla y volverla a traer, afectando a ese pobre miserable que tiene que ir a buscar la sangre para hacerlos claros, todo lo que yo decía en mi primera intervención, afectando el empleo, afectando a esos ganaderos que tienen que llevar sus reses a otras partes a sacrificarlo, afectando a ese consumidor final, todas esas afectaciones que hicieron algunos alcaldes que permitieron su cierre y que
Infortunadamente, la normatividad, cuando ustedes le dicen a los gobernadores, es que ustedes definan los cuales sobreviven y cuáles no, yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que todos los que quieran mantener su matadero municipal, que repito, es una necesidad de la población, debería mantenerse, con lo que ha dicho el gobierno en cabeza del ministro de Agricultura, no solamente con los recursos, sino con los créditos y con las ayudas que les están dispuestos a dar. De modo que ese tema de que los gobernadores definan, yo no estoy de acuerdo. Cuando hablamos de los porcentajes, veo que la equivocación era de ustedes, del INVIMA. Cuando yo dije cuántas plantas estaban cerrando, ustedes me contestaron, el porcentaje fue de afectación de la producción. Pero que los porcentajes sí son del 40%, sí lo son. Claro que lo son, ministro, y eso es muy preocupante, que todavía tengamos esa espada de Damocles sobre el 40% de las plantas de sacrificio de ganado y el 35% de las plantas de porcinos. Es un porcentaje muy alto, señor ministro, muy alto, que debe llamar a la preocupación. Yo siento que todavía hay deficiencias de parte del INVIMA y los voy a excusar quizás por la falta de personal. Sobre eso usted no se refirió nada, pero realmente son muy pocas las actas que da y la forma como ustedes lo hacen. No veo esas amonestaciones o reconvenciones por escrito. Van una que otra vez y de pronto vuelven a los 6 meses. Yo pensaría que ustedes deberían ser más proactivos en eso, que el INVIMA debe estar, repito, no como el enemigo, sino como ese colaborador, que los vean a ustedes en una buena actitud, que ustedes vayan y les digan: señores gerentes de la planta sacrificio, señor alcalde, señor gobernador, esto está faltando, volvemos en 2 o 3 meses, ¿cómo podemos ayudar? Venga, les entregamos estas alternativas de crédito, miren cómo podemos subsanar estas problemáticas. Pienso que si ustedes en el INVIMA hacen eso, la gente les va a quedar altamente reconocido y no lo van a seguir viendo como el coco que hoy lo ven, infortunadamente. Señor ministro, muchas gracias. Yo pienso que ha sido un debate muy importante para el país, para el sector agropecuario, para los pequeños municipios del país, para el empleo de zonas muy apartadas. Pero yo sí quiero concluir diciendo que nada logramos nosotros con que se lleven a cabo estos debates si no encontramos la ayuda del gobierno nacional. Esta es una responsabilidad que nos corresponde a todos, pero fundamentalmente al gobierno, que es el que coloca las exigencias, que es, como lo decía la senadora Daira Galvis, quien está pidiendo estas normatividades, a veces de casi imposible cumplimiento por parte de municipios que no tienen el nivel de ingresos y de recursos, ni mucho menos de capacidades profesionales para sacarlo adelante. Si el gobierno nacional ayuda, seguramente podremos llegar a ese estado ideal que se plantea aquí, de tener un cubrimiento total en el país de unas plantas de sacrificio, unos mataderos cumpliendo con una normatividad, y ojalá podamos defender ese empleo del campo, repito, ese empleo campesino, ese empleo rural, ese empleo de los pequeños municipios, que lo único que le queda es esto. Sería muy grave, ministro, que propiciemos el cierre de mataderos y que termine trasladándose ese empleo y ese impuesto, esa riqueza de degüello a las ciudades capitales. Eso no podemos permitirlo y es contra lo que nosotros estamos. Así que muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado, y ministro, la propuesta de la senadora Daira Galvis la acojo en su plenitud. Tenemos que crear esa comisión de seguimiento, vamos a proponerle en una sesión donde tengamos el quórum suficiente, y por supuesto que yo, que he estado al frente de estos debates, quisiera estar ahí de la mano del INVIMA, acompañándolos allá, Ministerio de Agricultura, al ICA, que se tiene que involucrar, y al Ministerio de Salud, y por supuesto al Ministerio de Comercio Exterior, que mandemos un mensaje distinto. Esas plantas de exportación, fantástico que cumplan con una normatividad, pero diferenciemos de estos pequeños productores, de estos pequeños municipios que lo único que quieren es autoabastecerse. Muchas gracias, señora presidenta.